no se duerman. El taller está dividido en dos partes. Yo les voy a dar un poco la parte conceptual y después Rolando nos va a dar la parte de ejercicios. Les pasamos ahí unas copias para que tomen notas y vamos a hacer un ejercicio. Tengan en cuenta que esto es una introducción. La idea es que queremos que se empiecen a familiarizar con ciertos conceptos porque es parte de lo que vamos a incluir dentro de sus proyectos. Algunos de ustedes, cuando estábamos asesorándolos para de alguna manera hacer sus proyectos, nos decían, ¿esto cómo lo puedo aterrizar hablando concretamente en mi organización o en las empresas de las mujeres? Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, empecemos por una reflexión. Si yo les pregunto, ¿cuál es el problema ambiental? Ya olvídense ahorita de lo que diga la ONU, lo que diga el World Resource Institute, las grandes organizaciones. Si yo les pregunto, ¿cuál es el principal problema ambiental en el mundo? ¿Cuál me dirían? ¿Cuál es el que afecta su realidad? En nuestro caso concreto en Perú, lo más evidente, sobre todo en nuestra región andina, es los efectos locales del cambio climático, ¿no? Que tienen detrás, obviamente, causas más profundas, como las emisiones de efectos de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero el cambio climático, los efectos locales del cambio climático sería lo más evidente en nuestro contexto. Bueno, yo te entendí la raíz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que en su vida diaria… Bueno, por la experiencia lo que más nos Sí. afecta es la falta de conciencia, ¿no? Porque concientizar para que no lo haga, para que lo haga mejor, para que lo piense, ese ha sido nuestro mayor problema, la concientización. Okay. Bueno, si lo veo desde los territorios en los que trabajamos en este momento, el tema más difícil es el agua, el acceso al agua. Acceso al agua, eso ya vamos más concretos. Sí, en nuestro caso es parte de las consecuencias del cambio climático, que no solo está aumentando el nivel del mar, sino que también las temperaturas se sienten mucho más fuertes y es algo que definitivamente va a traer muchas sequías, muchos menos recursos y la degradación del suelo, que en el caso de Costa Rica es evidente que ya en este año se están viendo esas consecuencias tan negativas. Degradación del suelo. ¿Alguien más? Sí, considero que el principal problema es el hombre en realidad, ¿no? O sea, como humanos acarreamos todo ese tema, pero sí, bueno, en varios aspectos, ¿no? En todas las dimensiones existentes, pero lo primero que se ve es la contaminación ambiental y perdón, se me fue el término. En el tema de producción, el uso de los agroquímicos, ¿no? Por la producción de monocultivos a gran escala y el gran uso de agroquímicos como tal. Y a ver, alguien que está muy involucrado en medio ambiente del Centro de Producción Limpia. ¿Cuál es el problema ambiental que te afecta en la vida diaria? Innumerables. Contaminación ambiental, el transporte de fábricas, falta de agua, contaminación de agua, ríos subterráneos. Bueno, todo eso relacionado con el cambio climático y con el agua, pues degradación de suelos, bastantes problemas por erosión. Ahorita en la siguiente te lo paso. La realidad es que es difícil ser específicos, ¿verdad? Sí, no, yo sé, pero quiero que participen en la siguiente. Y si no, nos va a comer el tiempo. La realidad es que es difícil ser realmente específicos, ¿no? Yo les diría, en mi caso, pues es que de pronto mis vecinos me dejan la basura al lado. Ni siquiera me voy al cambio climático. En mi caso es que pasa un río al lado de mi casa, del cual antes yo recibía agua y hoy no recibo agua. Pero entonces, estos son los tops, si ustedes se meten a buscar en diferentes fuentes, ¿eh? Y les invito a que hagan una vez este ejercicio.
Esto no es la ONU, no es ningún, digamos, organismo internacional que haya medido. Esto fue una búsqueda en Google que de diferentes fuentes consultó más de 1 billón y me dicen, las personas están diciendo que estos son los problemas ambientales que tienen. Hagan este ejercicio y háganlo específico. En mi zona geográfica, ¿cuál es el top de problema ambiental? Y se van a dar cuenta que hay como que una brecha entre lo que dicen los organismos internacionales, los estudios, los científicos, y lo que pasa en mi día a día. Cuando me dicen a mí cambio climático, y la pregunta concreta, bueno, ¿y eso qué es el cambio climático? ¿Cómo te afecta a ti? Ahorita lo vamos a responder. De estos problemas que vimos anteriormente, de estos, si yo lo relaciono con algo bien específico, se van a dar cuenta de algo. Todos esos problemas ambientales que estaban listados ahí, el 80% tienen que ver con agua. El 70% tiene que ver con contaminación del aire. El 60% con el desperdicio de energía. Y ojo, esto es muy importante a nivel de las organizaciones y a nivel de las empresas, porque en las empresas uno de los mayores insumos, ¿cuál es? La energía. Y el 40% tiene que ver con la basura, los residuos. Todavía no le pongamos apellidos, son residuos sólidos, o son residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, nucleares, lo que quieran, todavía no le pongan apellido. Esto, si yo lo traduzco en otro lenguaje, no es más que cambios en el ciclo del agua, cambios en el clima, calentamiento global, este se traduce en este, y obviamente problemas en el manejo de residuos. Ahora, yo les digo, en sus organizaciones, en las empresas, ¿ustedes administran el ambiente? Voy a hacerlo más sencillo. ¿Utilizan el ambiente para sus actividades diarias? Entonces administran el ambiente. Es así de sencillo. Y esto que tiene que ver con el agua, ¿cómo creen que se llama? Economía azul. Y todo lo demás, ¿cómo creen que se llama? Economía verde. Bueno, ahí tienen la respuesta de por qué el llamado, y no me puse de acuerdo con nuestros fundadores, es mujeres en economía verde y economía azul. Porque nos está afectando en el día a día. Ahora, ok, ya estamos de acuerdo en la problemática. ¿Qué está pasando en el mundo? Y vamos a ver cómo responden las empresas en este caso. Yo no sé, pero seguramente la mayoría de ustedes conoce, por ejemplo, Nestlé. Y si ustedes buscan el logo de Nestlé hace 40 años, era una empresa que se dedicaba a vender comida. Pero hoy, ¿sabían que Nestlé ya no vende comida? Vende sistemas de nutrición. Otra empresa, Nike, bueno, Nike, vamos a hacerlo con el anglicismo. ¿Sabían ustedes que ya no vende tenis? Vende sistemas de salud. ¿Sí lo sabían? La industria automotriz ya no vende autos. Está buscando vender movilidad verde. La industria de la tecnología y computación ya no vende computadoras, vende ciudades inteligentes. Una muy importante, la industria química quiere mejorar nuestras vidas. ¿Por qué estas empresas hicieron este cambio? Ahora sí, Gina. Contéstame esa pregunta. ¿Por qué hicieron este cambio? Bueno, incluyeron el componente
del medio ambiente en su propuesta de valor. Bueno, no sé. Y El componente medioambiental está desde 1900. están tratando de usar, bueno, generar economías circulares, no sé, se me ocurre. A ver. Yo creo que están tratando de atraer más clientes dándoles en las necesidades más profundas. Es más como una propuesta de valor y un mensaje, más que… Ay. Eso es una propuesta de valor, pero hay que recordar que estas industrias o muchas industrias de este tipo precisamente han hecho un daño enorme al planeta. Entonces ahí están un poco volteando la taza, con una propuesta de valor distinta, pero el producto sigue siendo el mismo. Ok, voy a tomar lo que me dijiste como cierto y entonces a los siguientes quiero que me respondan esto. El Estado. Ok, me queda aquí. Están dañando y quieren agarrar la responsabilidad. Entonces les hago la pregunta, ¿y de dónde viene ese incentivo? Porque no les puse aquí esa gráfica, pero si vemos los accidentes ambientales, que empezaron por ahí de los 40, graves, o sea, más de 100 muertes, ¿por qué no una reacción antes? Bueno, yo opino que porque ellos entendieron que el cliente está cambiando, que la visión del cliente cambia y ellos tratan de darle lo que el cliente espera recibir. Quería extraerle más preguntas, pero ella lo respondió. Lo que cambió primero es la tecnología. Ahora resulta que tenemos a personas que gracias a la tecnología están más empoderadas. Realmente ahora una empresa, por un tweet, puede perder millones de dólares en unos minutos. ¿Ok? Ahora, muchas veces es cierto y muchas veces no es tan cierto que tal empresa está dañando en cierta magnitud. Pero lo que cambió fue eso. La gente está más informada e informada en tiempo real. Entonces, cada vez que una empresa hace algo, hay una respuesta de los consumidores. Y esto realmente es muy reciente para aquellos que ya empiezan a tener canas. Pues hace 10, 15 años tampoco era tan evidente, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el internet, con el acceso a información. Y entonces, claro, las empresas se tienen que adaptar. Pero además son cambios muy rápidos. Pasamos de vender alimentos a vender nutrición y muy pronto a mejorar la calidad de vida. Pasamos de vender tenis a todo este sistema complejo, ¿no? Antes era solo el just do it, ¿no? Ahora es mucho más. Pero todo va relacionado con salud. Y entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues fue esto, las necesidades sociales, ¿ok? Y los consumidores empoderados están redefiniendo la competitividad de las empresas. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que esto solo afecta a las grandes empresas? ¿A los emprendedores no les afecta? ¿A las empresas que ustedes van a atender de mujeres no les afecta esto? ¿Ustedes creen que no les afecta? Por supuesto que las tendencias de mercado afectan a las grandes y a las pequeñas empresas, por supuesto. Y creo que las pequeñas empresas tienen una ventaja competitiva especial, que están más cerca de las personas consumidoras. Entonces, pueden atender de manera más rápida y directa esa necesidad de una persona consumidora sensibilizada. Ok, ¿alguna otra respuesta?
A ver, yo pienso que la palabra afecta, pues no sería pues en los casos en los que he visto, sino que más bien es una oportunidad. Pienso que si lo tomamos desde que nacemos, porque prácticamente las empresas que están acá desde que nacieron estuvieron con la visión de los problemas ambientales, de cómo los resolvemos, de todos los demás problemas, pues a diferencia de estas grandes empresas que nacieron siendo perversas y que han tenido que reinventarse, es una gran diferencia que más que es más como nuestra visión, y eso también nos pone en una ventaja competitiva. Va, yo les voy a decir algo. Entonces las pequeñas empresas no contaminan. Claro que también contaminan. Lo que cambia es la magnitud. No es lo mismo una empresa que tiene presencia en todo el globo a una pequeña empresa que a lo mejor tiene presencia en un municipio, ¿entienden? Pero incluso el grado de afectación puede ser muy discutible si es mayor o menor en uno pequeño que en uno grande. Entonces sí nos afecta, pero el detalle es que como el consumidor ya está más empoderado cada día, esto va afectando. ¿Y por qué va afectando? ¿Sabían ustedes que el 80% de las pymes no le vende al consumidor final? ¿A quién creen que le vende? Le vende a empresas. Es decir, las pequeñas empresas en su mayoría, el 80% en promedio en los países, no le venden a las personas. ¿A quién creen que le venden? A las grandes empresas. Forman parte de una cadena de valor. Entonces, si este grande está afectado, claro que este pequeño va a estar afectado. ¿Ok? Ahora, ya vimos los problemas ambientales y vimos cómo esto está afectando el día a día. ¿Qué pasa con las tendencias de sostenibilidad? Les quería poner incluso acá en medio las tendencias en el 2020, pero se hacía muy pesada la lámina. Pero si ustedes leen esto y leen esto, se van a dar cuenta que en cuestión de 3 años cambiaron mucho las tendencias. Sin embargo, sí les digo una cosa. Economía circular, en todos los rankings que ustedes busquen, va a estar en el top 5, entre las primeras 5. Y luego les marqué unas en naranja que tienen que ver mucho con las organizaciones o las empresas. Capital humano, sostenibilidad financiera. Ayer mucho de lo que se decía en los paneles con mujeres y eso iba orientado ¿a qué? A que tengan acceso las mujeres a la sostenibilidad financiera. Claro, se dice con otras palabras, empoderarlas económicamente. Y hay uno que está ahí escondidito, pero que es muy importante, que lo puse en amarillo, que es el consumo sostenible. Hasta aquí es la tendencia que tienen las empresas grandes, pequeñas, medianas, de lo que van a trabajar en los próximos años. Y entonces viene la pregunta del millón. Todos hablamos de economía circular, pero ¿qué es la economía circular? ¿A qué nivel afecta? ¿Quién se anima a responderla? Para mí la economía circular es como este sistema donde nada se pierde, donde todo se transforma. Es un modelo inspirado realmente en la naturaleza. Como sabemos, la naturaleza, hasta los mismos componentes orgánicos los vuelve a transformar en tierra, y es como este sistema que realmente aprovecha todos los recursos. Para mí, en lo personal, eso es economía circular. Ok, ¿alguien más quiere aportar en este punto? No se espanten. Ahí dice a qué nivel se aplica. Podría ser desde el nivel de producción. Hay que aplicar la economía circular desde que se produce. Okay. A nivel producción. Sí, es un sistema, ¿no? Es un sistema donde, como dijo la compañera, nada se pierde.
todo lo que entra sale, donde todos los componentes que hacen parte de este sistema se benefician. Y como estamos hablando de economía, se benefician económicamente, ¿no? Ahora, hay una mínima pérdida, sí, siempre va a haber salidas, pero debe ser mínimo. Ahora, y como es un sistema, es como un efecto simbiótico, yo lo llamo, donde uno vive del otro, ¿no? Si hablamos de que este productor necesita de un exportador, el exportador necesita del productor. Ahora, el tema es que si la economía es solidaria, pero yo creo que todos dentro del sistema tienen que ganar. Ok. A propósito, les hice esta pregunta porque fíjense que muchas veces vemos términos y ni siquiera estamos de acuerdo. Es decir, muchas veces asumimos que sé qué es la economía circular, ¿ya? Y deberíamos de empezar por, pongámonos de acuerdo en qué estamos hablando, a qué nivel lo voy a estar aplicando. Entonces es importante, porque si no hablamos el mismo lenguaje, si yo digo que esto es azul violeta, pero allá me dicen no, es azul marino, allá me dicen no, es azul, tenemos un problema, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ok? Y aquí no voy a entrar en este tema, esto va a ser tema en el que entraremos en los cursos ya que tengamos más profundos, pero se tiene que hacer un análisis y el más básico de todos es este marco que se llama PESTEL, que responde a estas iniciales. Hay que analizar la situación política, la situación económica, la situación social, la tecnología con que dispongo, la cuestión ambiental y la cuestión legal. Es muy importante, porque así como ayer hablaban del tema de mujeres y decían, no es lo mismo esta zona geográfica que esta, porque hay otro marco, también pasa en medio ambiente. Entonces, eso manténgalo en mente, pero todo esto se traduce en dos cosas. Antes teníamos un modelo lineal en las empresas, en donde yo extraía residuos, generaba un producto y en consecuencia generaba contaminación. Y de pronto, de la noche a la mañana, dijimos, ¿sabes qué? El modelo lineal no sirve. Tenemos que hacer un modelo circular, en donde va muy relacionado con lo que dijeron por aquí, de que no haya salidas. Pero los que estudiamos física, química, sabemos que todo sistema tiene pérdidas. Es tratar de reducirlas al máximo, pero no solo eso, sino que todo lo que se genere inicie otro nuevo ciclo. Es decir, cuando yo fabrico un producto, estoy pensando en que ese producto en algún punto se va a desechar. Y estoy pensando en que esto debe de ser fabricado de una manera tal que otra persona pueda aprovechar ese residuo o ese subproducto. Lo que se está tratando de hacer es tratar de cerrar los círculos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué en una cuestión de 5 años dijimos el modelo lineal no sirve y el modelo circular es el que debemos de aplicar? Porque fue rapidísimo. Y pasó una situación en el mundo que pasa muy desapercibida. Si ustedes empiezan a buscar el balance, digamos, de la contaminación que se genera con respecto a lo que puede absorber la Tierra, van a encontrar cosas como esta, que más o menos entre el 2012 y entre el 2018, depende a quién lean, depende a qué científicos lean. Este en particular me parece muy visual. Ay. Nos estamos dando cuenta que ya la Tierra no tiene la capacidad de absorber la contaminación que estamos generando. Y ojo, les voy a decir algo más. Latinoamérica era la región que tenía más espacio. ¿Saben por qué? Porque en el sur tenemos el Amazonas y en el centro tenemos muchas selvas.
Pues si recuerdo bien la ONU, aquí sí hablo de datos específicos de la ONU, por ahí de 2015 dijo, hoy se rompió el equilibrio. Estamos consumiendo más y generando más contaminación que lo que puede absorber el planeta. Eso es lo que cambió. Y tenemos cosas que van desde un escenario muy gris hasta un escenario intermedio, pero hay un cierto consenso que entre 2012 y 2018 se perdió ese equilibrio. Y ojo, no se dice mucho esto en las noticias, pero esto es algo importantísimo. Lo ven ustedes en su día a día. Cada vez hay menos fuentes de agua, cada vez hay más calor, cada vez hay más huracanes, etc. Entonces esto hizo que pasáramos de un escenario en donde por ahí de los 70s yo tenía muchos recursos, por lo tanto lo que me motivaba al inicio era espacio y salud, es decir, yo no quiero basura porque afecta a mi salud, afecta a mi espacio, se ve feo, a un escenario donde hay que reciclar materias primas, luego a un escenario donde esa basura tiene un valor, que muchos de ustedes en realidad están aquí, pero en realidad estamos en un escenario donde hay recursos limitados. Y esto hace que todo lo que yo use, todo lo que yo fabrique, ya tengo que pensar de dónde va a provenir y a dónde se va a tirar. Es decir, pasé a un escenario de recursos limitados. Hace unos años, los que estábamos en el medio de la cuestión ambiental, incluso nos dábamos el lujo de tener la discusión romántica de si el reciclaje era bueno o era malo. Y hasta decíamos, si el reciclaje es externo a la empresa, es malo. Si el reciclaje es interno en la empresa, es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el reciclaje, resulta que muchas veces consumes más materias para obtener una materia prima que no es de la calidad de un material virgen. Es decir, estás contaminando más para obtener algo de menor calidad. Pero cuando tú tienes recursos de más, te puedes dar ese lujo. El detalle es que ahora tenemos escasez de recursos. Ya no me puedo dar ese lujo. Esa discusión romántica ya se acabó. Y eso me pone en ciertos detonadores, en ciertas barreras internas y externas que me llevan a algo que es la economía circular. ¿Y que es cómo lo logro? Bueno, primero disminuyendo el flujo de los insumos que estoy metiendo en mi organización. Segundo, extendiendo su vida. Tercero, cerrando ciclos. Muchas veces cuando yo estoy con las empresas me dicen, no, pero es que yo ya hago esa economía circular porque antes tenía una salida de agua y ahora la retorno. Pues eso se hacía en los 70s y no se le llamaba economía circular. Es más allá. Tienen que hacer ustedes todo esto para que realmente sea economía circular. Porque si no, en realidad están haciendo algo que es más parcial. Y esto es, en pocas palabras, rediseñar mis productos. Cada vez lo ven más. Por ejemplo, ahora, incluso a raíz de la pandemia o la cuestión de los plásticos, por ejemplo, los popotes, pajillas, no sé cómo le llaman en su país, este tunelito de plástico que se utiliza para cañitas, ok. Antes eran de plástico, ahora cada vez ven más de madera, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que se hizo fue ese análisis. Este plástico, ¿qué se usa? Pues lo absorbe alguien y se tira. Y es plástico, ¿no? Tarda años en disolverse del ambiente. Bueno, pues hagámoslo de madera, por lo menos que se disuelva rápido, ¿eh? Ojo, no es una solución completa, pero ya empecé a hacer esto. Entonces, esto es muy importante porque lo que implica la economía circular
No es tan sencillo como muchas veces pensamos. Pero lo que sí les puedo decir es que si lo hacen, sus organizaciones, sus empresas, sus mujeres van a tener más ganancias, van a tener negocios más sostenibles, van a generar más utilidad. No en el corto plazo, en el mediano, largo plazo. Y esto entonces implica que yo tengo que hacer un compromiso. ¿Ok? Y aquí en diferentes niveles. Insisto, por la cuestión del tiempo, y quiero que hagamos un ejercicio, no me voy a meter mucho en esto. Pero todo se traduce, y sobre todo para que no entremos en un tema técnico, sino que permanezcamos en un tema administrativo, a que muchos de ustedes sobre todo tienen formación frecuentemente de administradores. Y entonces les enseñan a hacer un canvas y dicen, si vas a diseñar un producto, tiene que tener ciertas características. Pues en la actualidad, gran parte de lo que ha hecho la economía circular es cambiar ese canvas. Y aquí están, si se fijan, se va llenando cada vez el circulito. Cuando ustedes logren afectar su propuesta de valor de su producto hasta este punto, realmente pueden decir que están haciendo economía circular. Si yo solo estoy reciclando, pues a lo mejor me estoy quedando acá, a nivel de las materias primas. Eso no es economía circular. Si solo estoy diciendo, nada más se va a usar una vez, ya mejoraron, pero no es economía circular. Si estoy diciendo, voy a recolectar y reintegrar, Ecotarcoles, mucha atención, estoy acá, ya van más cerca, pero todavía no llegan. Lo que debe pensar es, ahora, ¿qué va a pasar con mi producto? ¿Quién lo puede aprovechar? Una vez que ya no se use, ¿quién lo puede aprovechar? Y no solo con el producto, sino con los residuos y los subproductos. Los amigos de Perú, si recuerdo bien, decían, estamos aprovechando los granos andinos, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con las podas? ¿Qué pasa si utilizan agroquímicos? Yo eso ya debería de pensar en qué se va a usar o quién lo puede aprovechar. Porque al final del día, los residuos no son otra cosa más que materia prima no aprovechada. Es decir, eso tiene un valor. Entonces, alguien lo puede aprovechar. Pero yo cuando lo fabrique, debería de ser capaz de pensar en un modelo en que realmente alguien lo pueda aprovechar. Piensen, por ejemplo, en el Tetra Pak. Es un producto maravilloso, preserva los alimentos, etc. Pero es un producto que es casi imposible reciclarlo. Tiene de 7 a 32 capas, papel, plástico, aluminio, papel, plástico. Entonces, cuando tú quieres reciclar eso, prácticamente ninguna empresa te lo quiere aceptar. O sea, hay empresas que sí que el reciclaje. Porque dicen, bueno, primero son microcapas, ¿no? Segundo, ¿cómo recupero ese plástico? Tercero, ¿cómo recupero ese papel? Cuarto, ¿cómo recupero ese aluminio? Si tú lo ves en términos masivos, ¿cuántos envases de Tetra Pak se fabrican al año? Dices, wow, aquí la basura de Tetra Pak es una mina de oro. Pero en la práctica, reciclar eso es prácticamente imposible. Y la misma gente de Tetra Pak ya se dio cuenta. Por eso ya están empezando a salir otro tipo de envases. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, afectar su propuesta de valor en su producto. Y esto me regresa a la lámina de que les decía, Nestlé ya no vende alimentos, vende sistemas de nutrición. Nike ya no vende tenis, vende sistemas de salud. Porque están pensando en todo este ciclo, en la propuesta de valor. ¿Qué le voy a vender a mi consumidor final? Y aquí les hago una pregunta bien concreta. ¿Ustedes creen que una pequeña empresa puede hacer esto?
Sí se puede, en la envergadura y en el contexto específico de su sistema productivo y de su mercado y de su sistema comercial. Pero creo que va un poquito más allá, es también el valor ético y el de empoderamiento que tiene realmente con el enfoque de economía circular. Porque es posible, no estoy seguro, que las grandes compañías básicamente estén adaptando su discurso a un mercado, pero están haciendo posiblemente lo mínimo posible de acuerdo a sus ingresos y egresos también. Básicamente eso se llama greenwashing, pero te diría, lo hacen las grandes empresas y lo hacen las chiquitas, ¿eh? No me voy a meter en la cuestión ética. La cuestión ética, de hecho, viene directamente de la dirección de la empresa o de la dirección de la organización. Claro que debe de haber un compromiso, empieza por ahí. Si no hay un compromiso, pues ¿para qué nos metemos en todo esto, no? Muchas veces yo voy a las empresas y lo primero que les pregunto es, ¿te interesa el ambiente? Porque si el empresario me dice, no me interesa, ¿para qué me desgasto? Pero ya vimos que esto afecta a la plata. Entonces, hay que hablar el mismo lenguaje. Cuando yo voy con un empresario, tengo que hablarle en términos económicos. Cuando voy con el técnico del empresario, tengo que hablarle en términos técnicos. Ojo. Ajá. Totalmente de acuerdo que afecta. Algo bueno que está pasando en el mundo con este tema es que ahora la normatividad obliga al productor a ser responsable del postconsumo. Entonces, eso también hay que aprovecharlo. En el caso de nuestra empresa, en Colombia hay una resolución que se llama la 1407 que obliga gradualmente a los productores a hacer esa reducción de daño ambiental en temas de postconsumo, pero también a recogerlo, ¿no? A recolectarlo, a saber en dónde está, a hacer la trazabilidad. Entonces, aprendiendo de esas nuevas normas es donde también nosotros podemos desde nuestra empresa monetizar y ayudarles a recoger ese reguerito que hacen, en forma coloquial lo digo, pero se vuelve una parte importante para esa reducción de residuos, de la responsabilidad compartida. Sí, es cierto. La respuesta concreta es sí, sí es posible. Y les diría algo más. Si la mayoría de las pequeñas empresas le va a vender a una empresa grande, aunque yo no esté interesado, si a mi cliente le interesa, el que me compra, me dice, tú tienes que hacer esto, te aseguro que tarde o temprano lo tienes que hacer. Porque si no, no te van a comprar. Acuérdense que todos estamos en una cadena de valor. Y aquí lo único que les puedo decir es que los que se adelantan son los que salen ganando. Los que no se mueven son los que siempre se van a estar quejando de, a mí nunca me tomaron en cuenta, nunca hubo un foro donde yo pude expresar mis ideas. No, sí hay muchos foros. Si te metes, te aseguro que en tu ciudad, te aseguro que en tu municipio, se está discutiendo esto de una u otra manera. La pregunta es, ¿tú te informaste? ¿Tú fuiste a ver? ¿Te interesó participar? Y esto nos lleva al otro elemento del grant. Insisto, no me puse de acuerdo con nuestros fundadores. Democracia, libertad. Si yo tengo un problema de basura y mi empresa está contribuyendo, poco o mucho, significativo o no significativamente a eso, me tengo que involucrar. O véanlo desde el punto de vista como lo ven muchas veces los empresarios. Es que ya no me dan más concesiones para tener más agua. Pues no te dan más concesiones porque ahora el río está contaminado y hay menos agua para la población. ¿Y la población qué dice? No, es que los de la empresa son los que se llevan todo el agua. A nosotros no nos dan agua para... Hay que ponernos de acuerdo. Y lo otro que no les puse en las tendencias ambientales y en las tendencias de sostenibilidad es que a partir del 2018 se generó una agenda que en realidad ya viene retrasada, ¿no? Que si tenemos que bajar 1 grado, que si tenemos que bajar 4 grados, pero en lo que ahora sí hay consenso es que estamos en la década, o sea, tenemos 10 años para remediar esto. Si en estos próximos 10 años no hacemos un cambio como personas, como organizaciones, como empresas, en 10 años vamos a tener problemas muchísimo más graves. Y lo ven en el día a día. Hace 1 año no había las ondas de calor
que hay este año. Hace un año había más fuentes de agua que las que hay este año. Entonces, lo único que les puedo decir es, ¿nos subimos al barco o nos subimos al barco? ¿Ok? Bueno, hasta aquí la discusión filosófica. Le voy a pasar el micrófono al doctor Chami. Quería que tuvieran el contexto. Les empecé a pasar unas hojitas de cómo se va haciendo esto, pero insisto, vamos a tener cursos en donde ya vamos a ver esto, y el ideal es que trabajemos con sus emprendedoras, con sus mujeres, para mejorar sus negocios. Aquí, sigo con este. Bueno, me dejó una tarea difícil, Cristian, pero bueno, tratemos. Ahora lo que queremos hacer es mostrarles algunos ejemplos reales que en general el grupo que trabaja en este proyecto ha realizado con pymes. Pymes que han logrado de alguna manera incorporar las temáticas de sustentabilidad y de economía circular en sus procesos. Pero quería agregar dos aspectos, lo que tú decías muy bien en tema de la normativa. Varios países están incorporando, como Colombia, lo que se llama el concepto de ley REP, que significa responsabilidad extendida al productor, en donde al productor, con cierta gradualidad, se le van a poner metas de recolección de sus, no voy a llamar más residuos, de sus subproductos, y su valoración. Y tienen metas, por lo tanto eso es parte de la normativa. Pero por otro lado, más que normativa, es también el tema de la conciencia y el tema de hacerlo, porque o lo hacemos o no vamos a existir. O sea, siempre se dice el planeta no va a existir el planeta. No, el planeta va a existir. Siempre va a estar dando vueltas alrededor del Sol. Nosotros no vamos a estar, ¿verdad? Pero el planeta va a estar ahí, ¿verdad? Pero las pymes también tienen una oportunidad, y eso también les quiero mostrar con unos ejemplos, en ser factores de generar la circularidad a otras empresas, dándole respuesta a qué hacer con esa materia prima que antes se consideraba como residuo. Entonces, yo les voy a mostrar algunos casos, pero vamos a trabajar un poco. Yo les voy a mostrar un par de algunos casos que tienen algunos temas, algunas cosas en común. Y, a ver, la mesa 1 y la mesa 2. Por eso les dejamos un poco las láminas para que puedan escribir un poquito. Quiero que, de alguna manera, piensen cuál es el área que se ve impactada, cuál es la temática y cuál es la propuesta de valor que está detrás de cada uno de estos ejemplos. Los agrupamos en temáticas parecidas, ¿ya? Entonces, el primero, aquí vemos, por ejemplo, todos los residuos. Esto para... No. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, residuos de la feria, del residuos hogareños, ¿cierto? Que pueden ir a ser eliminados en la basura, y luego podemos hacer un compostaje lo más común, ¿verdad? Pero además del común, el compostaje o vermicompostaje, que sería con lombrices, podemos hacer un compost, y ese compost ir luego a un sistema, ¿cierto?, de agricultura, como un poco como hemos visto en algunos casos adicionales. Esto es como lo más simple, lo que más, y de hecho es lo que podemos hacer en la casa. Ojo, en las casas no deberíamos tener residuos, deberíamos separar nuestros residuos, tener nuestros plásticos, y con la materia orgánica. ¿Cuántos de aquí hacen compostaje en la casa? Mire que estamos bien, Perfecto, extraordinario. Eso es, ¿verdad? Y eso disminuimos. Y ojo, no quería comentar que muchos de los temas que mencionó Cristian están relacionados con gases de efecto invernadero, con cambio climático, ya sea con mitigación de gases de efecto invernadero o con adaptación al cambio climático. Fíjense que esto tiene que ver con mitigación de gases de efecto invernadero,
¿Y por qué creen ustedes que tiene que ver con mitigación de gases de efecto invernadero esta lámina? ¿Alguien me podría decir? Vamos con esto. Listo. Bueno, creo que tiene que ver porque puedes utilizar todo este compostaje para una producción más limpia, por un lado. ¿Tú? Sí, también este tipo de abonos reemplazan al abono químico, ¿no? El nitrógeno, que es altamente contaminante. Si va a los vertederos con toda la otra materia mezclada, se descompone en gases. En cambio, cuando separas y produces con la materia orgánica, tú estás liberando una parte del material que se va a descomponer en gases. Por ejemplo, en donde estoy, más del 70% de lo que va al vertedero es materia orgánica, por ejemplo. Ok, por ahí va la cosa. Para que tengan, siempre uno habla de gas de efecto invernadero, habla de CO2. ¿verdad? Siempre uno habla de CO2. Pero la palabra real es CO2 equivalente. ¿Por qué? Por ejemplo, toda la materia orgánica que se va al vertedero, ¿qué le pasa? Se descompone y produce metano. Un metano genera 28 veces el efecto invernadero que un CO2. O sea, si hablamos que generamos 1 tonelada de metano, estamos generando 28 toneladas de CO2 equivalente. Por eso es importante, porque toda esta materia orgánica que se da a los vertederos genera una cantidad importantísima de gas de efecto invernadero. Y por otro lado, nos vamos al orgánico. Evitamos usar fertilizantes sintéticos. Los fertilizantes sintéticos generan óxido nitroso. Un óxido nitroso son 265 veces un CO2 en efecto invernadero. ¿Se fijan? No es solamente quemar combustible en los automóviles. O sea, el tirar una manzana al vertedero me genera gases de efecto invernadero. ¿Ya? Aquí tenemos un caso un poquito distinto que tiene que ver con un sistema en el cual, por un lado, por la escasez hídrica, ¿cierto? Tenemos que ir hacia el fondo de la tierra a buscar agua, pero eso implica energía. La energía la tenemos con paneles fotovoltaicos y por otro lado, el sistema de riego sería, ¿cierto?, un riego por goteo, más eficiente, más sustentable, ¿cierto?, de tal manera que las zonas con escasez hídrica puedan funcionar mejor. Ok, entonces, de estas dos láminas, ¿cuáles serían las áreas que ustedes piensan que están impactadas? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes encontrarían acá y la propuesta de valor? Quiero que lo discutan por mesa y me tengan una respuesta por mesa. En para 3 que minutos. esté balanceado, Felipe, ¿tú te puedes pasar con ellas y trabajar con ellas? No, para que esté balanceado, que tengamos 4 y 4 ganadores. La pregunta es, ¿cuál es el área impactada? Porque, por ejemplo, mira, en el primer caso, tú podrías decir, me voy a adelantar, pero es para atrás. Aquí, por ejemplo, tú podrías decir, es un tema de residuos o es un tema agronómico. O sea, ¿cuál es si tú eres la pyme que está desarrollando este proyecto, ¿cuál es tu propuesta de valor y a qué áreas impactas? De los dos casos, porque los dos casos son en general, son de la misma área.
¿Ya estamos? ¿Un minuto más? Está apretando este es para el puntero. Ajá. Eso es lo que necesito. Ya, estamos listos. Vamos con la... ¿Quién va a ser el representante de la mesa? Ya, Jimena, vamos. Vamos a ir rotando los representantes. Ya. A ver qué les parece. Apoyo a la persona de a pie, ¿se entiende? Persona de a pie, o sea, a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Ya. Ya, vamos. Ya, entonces, en la primera, la propuesta de valor es que apoya a la persona de a pie a reducir su impacto negativo en el medio ambiente, generando un, digamos, bienestar más emocional para la familia. Te compra el cielo ecológico. Te ayuda a llegar al cielo ecológico. Ok. ¿Y ustedes? A ver, en el primer caso, bueno, tenemos diferentes criterios, pero creo que unificamos en producción limpia. La propuesta de valor, en este caso, es una producción limpia que nos lleva hacia tener alimentos sanos. Y el área impactada, ¿de una vez comento? Sí. El área impactada es una ciudad, un poblado en la regeneración de suelos y nutrientes. Ok, perfecto, bien. Solamente para, recuerden siempre que la propuesta, ustedes son una pyme que va a trabajar en esta temática y la propuesta de valor tiene que estar asociada también a los beneficios que ustedes reciban. Podemos arreglar la vida de las personas, pero eso no nos rentabiliza. O sea, vamos a vender, vamos a generar un abono orgánico para la agricultura a partir de residuos generados por la... Y como adicional, como bonus track, vamos a solucionar la vida de las personas, le vamos a mejorar, etc. Pero no se olviden siempre que la propuesta de valor tiene que ver también con lo que yo como pyme estoy aportando para recibir los beneficios respectivos. Con el cliente. Exactamente. Y ese cliente, ¿cierto?, va a tener un producto orgánico que le va a permitir a lo mejor tener mejores precios para su agricultura. Lo veíamos desde un contexto citadino, ¿no? Entonces, la principal necesidad de las personas consumidoras en realidad es cómo se deshace de sus residuos orgánicos y con eso también contribuye al medio ambiente y lo que decía Jimé, emocionalmente cómo se siente que está contribuyendo y eso también por eso está pagando a la pyme que está haciendo el recojo y el compostaje. Exacto. Hay que ver, piensa que siempre vamos a tener como objetivo secundario, pero siempre un objetivo genérico, único o principal. ¿Quiénes son mis clientes? Las personas que yo les recibo los residuos, ¿me va a pagar por eso?
¿Sí? Un poquito. O el agricultor que recibe el... ¿Mm? ¿Mm? Ah, pues, ya, pero en el fondo te cambian compost por... Claro. Sí, sí, pero te dan el compost. Claro. ¿Mm? Que a costo cero. A costo cero. Claro. Sí. No sé qué tan sostenible es en el largo plazo. Bueno, veamos otros ejemplos. Interesante. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, cuando se cultivan los salmones, en las redes, o sea, en las mallas donde están las jaulas de los salmones, quedan adosados muchos mejillones muy pequeñitos. Y cuando se lavan los mejillones, esos son montañas que están ahí y que se van al vertedero. Lo que se puede hacer, dado que tiene mucho carbonato calcio, es transformarlo en un bioabono. Y esto, ¿cierto?, es un abono con mejillones preparados. Y esta otra que vamos a ver ahora es con otros tipos de ostiones, almejas, cholgas, son como mejillones un poquito más grandes, ¿cierto?, que también se convierten en un abono para la agricultura. Entonces aquí, ¿qué hace la pyme? En el fondo toma un desecho, le da de alguna manera la circularidad a la industria marina, generando, porque esos son proveedores, ustedes son proveedores, como decía Cristian, de las grandes empresas. Entonces, la misma pregunta de nuevo, para estos dos casos. 5 minutos. Y ya pasó uno. Sí. Ah, yeah. Everything prepared. They have to work. Por recibirlas, y tú le das otro. O sea, la industria igual va a pagar los $100 un poquitito. No, porque le das, vas a hacer más circular la industria salmón. Generas industria de la industria. Bueno, y además algo que se va a reutilizar. ¿Y eso sí sirve como compost? Sirve como bioabono, porque le apoya con carbonato calcio. Eso es como abono. ¿Bioabono y compost es diferente? Podemos usarlo intercambiables. Ya, lo que pasa es que tiene diferente aplicación. Ah, ok. Llamarlo en genérico mejoradores de suelo. Mejoradores de suelo. Mejoradores de suelo orgánicos. Para mí lo más difícil fue cambiar el modelo de la... Fue lo más difícil.
Ya, pero está avanzando el tiempo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Partimos por acá primero. A ver, chicos, ya pongamos ¿Quién? atención. Que no hemos terminado de resolver. Quemarropa. Bueno, consideramos que la propuesta de valor para la revalorización de mejillones adheridos a las redes de salmones está en la revalorización de los residuos para convertirlo en subproductos que puedan ser comercializados justamente para una producción más sostenible. El mismo caso, en el segundo de los casos, es en la misma línea y lo que da la oportunidad es de no generar desechos y aprovechar y generar un valor adicional a los valor principal que está obteniendo la empresa. Perfecto. ¿Y ustedes? En nuestro caso, la idea es obtener un producto a partir del producto principal que se emprende, por ejemplo, lo llamamos subproducto, ¿no? Si hablamos del tema de abonos, digamos, en una crianza familiar de cuyes, el mercado principal es la carne de cuy, pero a través del excremento del cuy podemos generar abonos para poder volver, que este abono vuelva a la parcela, nutra nuevamente a los pastos donde se cultiva alfalfa y esta alfalfa alimenta nuevamente al cuy. Entonces tratamos de cerrar el círculo. Perfecto. Ok. Bien. Comentar que en este caso tenemos un problema de la industria, ¿cierto? Por ejemplo, la industria salmonera tiene toneladas y toneladas de estos residuos que no sabe qué hacer con él y paga por su disposición. Por lo tanto, la propuesta de valor también está asociada a que le estamos aportando a la circularidad de una industria salmonera que a propósito vende cerca de $10.000 millones al año, generando, ¿cierto?, una alternativa de disposición para esos residuos que además, ¿cierto?, son reincorporados a los suelos degradados. Estas conchitas tienen carbonato de calcio y si los suelos son muy ácidos, son muy bienvenidos para los suelos. Yo quiero agregar un comentario. Lo estamos haciendo súper rápido, pero ojo, lo principal es identificar cuál es la propuesta de valor. Y luego hay que ponerlo bonito para los clientes. Es decir, eso que les ponía de, ya no vendo nutrición, ahora vendo sistemas de salud. Parece sencillo, es decir, se aterriza en un logo, pero después eso es lo que tienen que lograr. ¿Vendes chirimoyas o vendes chirimoyas? ¿Cuál es el apellido de eso? Ajá. ¿Vendes abono? Que eso lo hacen muchas empresas, o vendes abono. ¿Cuál es el apellido de eso? Y debe ser corto y debe ser atractivo para la sociedad. Ese es como que un segundo paso. Ahorita están identificándolo, pero luego hay que ponerlo bonito y corto, claro, que pegue. De hecho, podrían vender petróleo verde, aunque parezca, ¿cierto? Bueno, sigamos. Aquí, bueno, aquí tenemos qué pasa ahora en términos de lugares tipo casinos, en donde tenemos que se generan residuos orgánicos y podrían generarse ahí mismo los hoteles, ¿cierto? Y esto es una compostera autónoma para bajas cantidades que permite compostar en 10 días, 2 semanas, que es una alternativa para estas grandes, no tan grandes, pero sí son residuos orgánicos, como por ejemplo
si pensamos en los campamentos de una minera que está a 4.000 metros, ¿cierto? Y qué hacer ahí no tiene vertedero, no tiene nada, ¿cierto? ¿Qué hacer ahí? Estamos a 4.000 metros, tampoco podemos tener pilas de compost. Esto es un ejemplo de una planta de revalorización de residuos de la construcción. La construcción genera una serie de residuos, genera residuos de concreto, de madera, de plástico, de fierro, y esta planta lo que hace es revalorizar los residuos, y en este caso específico, los residuos de madera de la construcción los transforma en mulch, esos mulch le pone tintes orgánicos y se reemplaza, esto parece que no, bueno, reemplaza el pasto en las zonas de escasez hídrica, ¿cierto? Con jardines que podemos llamar más sustentables porque reemplaza el pasto con estos mulch que vienen de los residuos de la construcción. Esto que es una empresa que partió, ahí fue, si tenemos tiempo vamos a ver un video donde hay un poquito un poco de la historia de esta empresa. Aquí tenemos algo que a Raquel a lo mejor le va a hacer sentido, que es una planta que toma los residuos plásticos, los transforma en madera plástica para generar bancas y mobiliario, ¿cierto?, con madera plástica. Fíjense que las bancas de madera tienen una vida corta y las bancas, ¿cierto?, con la madera plástica tienen una vida más larga. ¿Por qué esto es economía circular y no es reciclaje? Primera pregunta. Tú tienes que contestarlo bien. Sí, esto es como parte de un proceso de reciclaje, pero no es reciclaje como tal porque se valoriza el 100% de estos residuos. Y en nuestro caso, cuando este perfil, por ejemplo, cumple su vida útil, nosotros lo podemos volver a reciclar y meterlo otra vez dentro de todo el proceso para volverlo a utilizar. Entonces, de hecho, tenemos como un programa para los consumidores en donde ellos pueden volver a llevar estos perfiles, nosotros los reciclamos y les damos porcentajes de descuentos en otros productos. Ok. Mira, la diferencia es que estos perfiles son perfiles que se considera que a lo menos van a durar 40, 50 años. La diferencia del reciclaje que uno da vuelta, ¡pum!, residuo, la economía circular siempre está dando vuelta. O transformamos el producto en algo de larga vida, de tal manera que no genera un residuo posterior a su uso. Una botella, ¿cierto?, de Coca-Cola, que uno dice, es circular porque la vamos a reciclar. Sí, da vuelta 7 veces y luego es un residuo. Lo que estamos haciendo es disminuir los residuos, pero no haciendo la circularidad. Entonces es súper importante, como decía Cristian, separar lo que es el reciclaje, que es la primera etapa, pero la economía circular es un poquito más que eso, ¿ya? En estos casos, ¿ah? No, a lo mejor tenemos que volver a la botella de vidrio. Siento que parte de la educación es como que nosotros como consumidores entendamos que el plástico como tal no es el problema, es la forma en cómo lo desechamos, en cómo hacemos esa disposición final, porque al final es materia prima que de cierta forma se está desaprovechando, pero si la aprovechamos de forma responsable puede darnos demasiados beneficios. El plástico es tan bueno que es tan malo a la misma vez por la duración que tiene, que puede ser hasta de 100 años. Dependiendo de cómo esté expuesto y de las condiciones. No, y además cuando uno va generando microplásticos, que son los que causan el real problema y el real daño, sobre todo en los océanos. Sí, yo quería compartir una experiencia de Ecuador, que yo pienso que una de las respuestas al uso de plásticos son los hábitos de consumo de las familias. O sea, si las familias optamos por el vidrio, optamos por materiales, digamos, que
que no demanden botar a la basura, ¿no? Y claro, la basura, como lo veíamos antes, era vertederos de basura, pero en Ecuador tenemos una organización que se llama ResiBesi, que tiene una aplicación que se llama ResiApp, en donde los usuarios, las familias o las asociaciones de recicladores pueden colocar qué cantidad de residuos están colocando en el depósito, y la aplicación les da premios o les da incentivos de otra forma. Ejemplo, marcas grandes les pueden dar agua mineral, o puede haber un incentivo a nivel de parroquias para plantas o para abono, etc. Es como lo que decía Cristian en la exposición, de no mirar el producto como producto, sino desde una visión circular. Bueno, de hecho, voy a agregar algo a lo que tú dijiste, que es muy importante. Recién dijimos que la norma puede ayudar a esto, ¿cierto? La ley REP, ¿cierto? Pero el que más ayuda es el consumidor. Y el consumidor cada vez va a tener una fuerza mayor para obligar a hacer el cambio. De hecho, yo creo que en el corto o mediano plazo, quien no esté en el cambio va a desaparecer. Por lo tanto, lo dijo Cristian, hay que ser los primeros. Bueno, yo tengo que ponerme a régimen, ¿eh? Pero si me pongo a régimen y voy a comprar un yogur al supermercado, ¿qué es lo que hago? Miro cuál tiene menos calorías, ¿verdad? Y compro el que tiene menos calorías. Está llegando el momento en que cuando ustedes vayan a comprar un yogur también van a mirar quién tiene menos huella de carbono. Y la decisión de compra va a estar dada por quién tiene menos huella de carbono. Y eso es algo que el consumidor va... Y ya hay ciertos supermercados, o sea, Walmart, por ejemplo, obliga a sus proveedores a que indiquen la huella de carbono en sus etiquetas. En las aerolíneas también, para adquirir tiquetes, también nos dice cuál es la huella de carbono. Claro, pero todavía no compras el tiquete por la huella. Pero, claro, ahí no hay pero cuando tú vayas a comprar un producto, una lechuga 100K, ¿qué significa una lechuga 100K? Que está recogida a menos de 100 kilómetros a la redonda. Y por lo tanto viajó menos. Sí, quería comentar, Rolando, que definitivamente siempre la legislación de nuestros países, por lo menos los latinoamericanos, creo que va un poquito detrás de las tendencias de mercado. Y las tendencias de mercado van en base a la sensibilización que tienen las personas consumidoras. Pero creo que podemos ir un poco más adelante, o sea, desde los emprendimientos también podemos poner la propuesta en el mercado para que las personas consumidoras empiecen a tener la sensibilidad y empiecen a pedir esos productos, y entendamos que posiblemente la legislación va a ir en respuesta, pero siempre un poco retardada a esos requerimientos del propio mercado. Bueno, tal como está actualmente el mundo, efectivamente el mercado avanza más rápido que la legislación. Hay varios países de Latinoamérica que todavía están discutiendo qué tipo de televisión digital van a tener. Y televisión digital. Y ya nadie, o sea, todo el mundo tiene cable o tiene, ¿verdad? Y está viendo Netflix, o está viendo Amazon, y ese tema ya, y todavía lo están discutiendo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a saltar esta para ir a las siguientes, ¿ya? Bueno, aquí ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde la propuesta de valor está en los productos que podemos obtener de alto valor agregado a partir de los residuos. Entonces, por ejemplo, acá podemos, de la fruta de descarte, podemos obtener, por ejemplo, eritritol, que es un edulcorante natural, que es un sustituto del azúcar en alimentos especiales, fundamentalmente para personas, obviamente, con diabetes y obesidad. Entonces aquí, claro, si se fijan, uno dice, uso el residuo. Sí, le saco algo al residuo, pero le saco un poquito, el residuo todavía está. No nos olvidemos de eso. Porque esa manzana descarta, yo le voy a sacar el producto, pero todavía tengo que buscar qué hacer con lo que me queda del producto.
muchas veces dice, yo voy a sacar tal producto de mi residuo, pero es tan poquito que el residuo queda igual. Hay que pensar qué hacemos después con ese, no más residuo, con ese materia prima no utilizada. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Vuelvo a la industria del salmón. En general, cuando se procesa el salmón y se filetea el salmón, más o menos la mitad del pescado más o menos se va, es residuo y se va a vertedero. Y aquí, ¿cierto?, lo que se hizo fue, a partir de esos residuos, no del salmón, sino de los residuos del salmón, a través de un tratamiento enzimático, generar snacks tipo chips, ¿cierto?, patatas fritas, con alto contenido de fibra. ¿Son ricas? Sí. Ojo que igual es importante eso, ¿eh? que se coman. Y hay que ser cuidadosos porque si yo en mi propuesta de valor digo, ay, voy a vender residuos de salmón, ¿se los van a comprar? No, ¿verdad? Hay que ser... No hay que decir... No hay que decir que son... Fíjense que cuando se hacían los vertederos de residuos peligrosos, nadie quería, a pesar de que estrictamente no tienen ningún peligro, pero solamente escuchar vertedero de residuos peligrosos, y después se empezaba a llamar vertedero de residuos especiales. Y con eso, ¿cierto?, ahí quedó. O cuando ustedes se comen un champiñón, ustedes saben que se genera a partir de un compost que proviene de una excreta de ave con paja de trigo. Mejor no te enteras, pero es una delicia, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las borras del aceite de oliva. Aquí una cosa bien... la borra es... cuando haces el aceite de oliva y haces la winterización, te queda una borra, porque al enfriar precipita un sólido, ese sólido lo sacas para que no te precipite en el refrigerador en tu casa. Bueno, esa borra se utilizó, ¿cierto?, para hacer un bálsamo reparador de cabello. Y ahí sí que es claramente, ¿cierto?, la propuesta de valor. De nuevo, no hay que decir que es del residuo sino que es un bálsamo, ¿cierto?, acondicionador, ¿cierto?, con fórmula vegana, sin colorantes artificiales, sin silicona, sin parabenos, ¿cierto?, y que funciona. Esto lo hizo una pyme que es peluquera, y empezó a usar este producto con sus clientes. Ven que los residuos son materias primas. Si cuando uno bota algo, cuando una empresa bota algo, ¿qué bota? Una materia prima que no transformó en producto. Por lo tanto, una forma de definir contaminación es también definirla como una ineficiencia del proceso, porque es una materia prima por la cual yo pagué que no transformé en producto. Aquí de nuevo, exfoliantes químicos en cosmética, a partir de descartes de fruta. Fíjense, podemos sacar de ácido cítrico, del limón, naranja, piña, ácido málico de la manzana o la pera, ácido mandélico de las almendras amargas, ácido tartárico de la uva, ácido glicólico de la caña de azúcar. Esto es lo que se llama también biorefinería. ¿Qué significa biorefinería? Cuando tenemos una refinería de petróleo le sacamos todas las fracciones al petróleo, pero cuando tenemos una industria alimentaria, un único producto. Pero tenemos que generar el concepto de biorefinería, en los cuales todo lo que era residuos son materias primas para sacar nuevas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, de la cebada agotada, luego hacer cerveza. Aquí lo que hicimos, ¿cierto?, son
Fíjense, 100 litros de cerveza generan 20 kilos de cebada agotada y podemos hacer, ¿cierto?, barras de cereales. Para la industria cervecera esto no es negocio, su negocio es hacer cerveza. Pero ustedes como pyme dicen, no, miren, deme a mí la cebada. Yo le voy a dar un uso. Y van a contribuir, ¿cierto?, a la circularidad de la industria grande. Las pymes tienen esa gracia. De nuevo, palta en Chile, el de ella puesto aguacate, porque palta es como llamamos en Chile al aguacate, y aquí hay una empresa que produce aceite de aguacate, pero le queda toda la pulpa desgrasada. Y aquí de nuevo, ¿cierto?, se generaron snacks con distintos sabores a partir del No, cuando haces aceite. El cuesco es buenísimo también como energético, ¿eh? Ese no tiene ningún problema en reutilizarse. Pero aquí estas barritas, y ves que fue súper importante aquí relacionarse con un pastelero para buscar la mejor fórmula y él, ¿cierto?, la mejor, porque hay un dicho que dice, ¿cómo es? Pastelero a tus pasteles, ¿verdad? Ok. Último, estos ejemplos que vimos ahora. ¿Cuáles serían las propuestas de valor? Se vengan que todos los casos eran muy similares. Miran que tiene que ver una barra de cereal con un bálsamo, pero sí, tienen cosas similares, ¿cierto? Que es, no lo voy a decir, lo van a decir ustedes.
tienen que lograr la circularidad. Mañana. Al final nada más quiero dar una conclusión cuando termine la discusión y para que tú concluyas. Sí, les quiero comentar ahí. Ya los damos. Ya, ¿estamos? Que después nos quedamos sin café. Ya, aquí parten primero. ¿Quién? Chicos, 5, 4, 3, 2, 1, conclusión. ¿Tú? Noemí. Adelante. Bueno, aquí planteamos que para las 2 puntos. Para las empresas industrializadas, cuando pasan esos materiales a otra... Bueno, le ayudamos a las empresas industrializadas a cerrar su círculo de producción, dándole una segunda vida a los materiales, y se abren por pymes para producir otros materiales. Un poco, esa era la idea más o menos. Ok, vamos al... ¿Quién va a dar la conclusión? ¿Raquel otra vez? No. No, yo ya. No, a ella ya le tocó. Ya, ¿De cualquiera o de la que quieran? Ok, para nosotros la propuesta de valor en este proyecto del diseño e implementación de una compostera autónoma de mediana escala es el balance del pH del suelo a través de compostaje orgánico generado a partir de residuos que son valorizables. Ya, no habíamos saltado esa. Pero, bueno, un último, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Sí? Democráticamente. Bueno. Quería decir, y sobre todo también, hicimos también el de las manzanas, el de el producto que sale como edulcorante, y aparte también dentro de la propuesta de valor para la empresa está el tema financiero, ¿no? La utilidad, que ya no están botando una materia prima, sino que la están aprovechando, y aparte que genera un nuevo producto, también deja buenas utilidades para la empresa. Sí, comentar que en general todas estas pymes que trabajan con este tipo de cosas tienen 2 tipos de ingresos. Un ingreso es por la disposición, cobrar por recibir, y la otra es por el producto. Cada una de estas cosas por sí sola no funciona. El mix es el que hace, por ejemplo, la empresa que recibe residuos de construcción, cobra por los residuos de construcción
y con eso como que netea sus costos, pero la utilidad viene por lo que genera posteriormente. Pero solo la venta del producto no le da y solo la recepción no le da. Pero el ver esto como una cosa global, de generar una solución para la industria de la construcción recibiendo los residuos y además generando un producto, eso finalmente cierra como el circuito económico de las empresas, que finalmente igual tienen que ganar, ¿verdad? Cristian, ¿quieres decir un par de cositas más? Sí, solo una cuestión rapidísima. Se ve bien fácil, ¿verdad? Se los dimos digerido. Ya cuando les ponemos los ejemplos dicen, ¡ay, qué fácil es agarrar el residuo y hacerlo! En la práctica no es fácil. Pero eso es lo maravilloso de la red. Tenemos proyectos como, por ejemplo, el Centro de Producción Olimpia, que dice, yo quiero que las mujeres accedan a créditos y que sepan invertir mejor. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo invertiría mejor una mujer que tiene un emprendimiento? ¿Ampliando sus instalaciones o tal vez contratando? Porque estos estudios, los últimos que puso Rolando, realmente implican a alguien que sepa química, biología, etcétera. Ajá. Esa es parte del saber invertir. Esa es parte del ser una empresa mucho mejor a una empresa que va un poquito atrás, que va siguiendo a los demás. Tienen que ser empresas disruptivas en cierta medida, en términos de innovación. ¿Cómo se llama el concurso? Innovación, ¿no? Entonces, tenemos propuestas como esta, por ahí había otra de empoderar mujeres con las cuestiones financieras, tenemos otras que son más directamente empresas de reciclaje, empresas que tratan de preservar el ambiente, formar a mujeres para preservar sus negocios, etcétera. Entonces lo que queremos es que empiecen a compartir mucho de lo que queremos cambiar en este challenge con respecto a los anteriores. Queremos que trabajen en equipo, queremos que participen en lo que ustedes conocen con ellos, en lo que ustedes hacen con ellos, porque insisto, se ve fácil, pero implica un cierto conocimiento técnico que no es básico. Y esa es un poquito la gracia de la interacción que se genera en la red. Cuando Elba ayer decía asistencia técnica especializada, es el compartir experiencias unos con otros. Bueno, todo lo que ustedes dijeron, ahora con estos ejemplos, vamos a ver un video de unos 10 minutitos, pueden tomar café si quieren para aprovechar el tiempo, en donde ahora las pymes, las empresas van a decir qué es lo que han logrado con este tipo de cosas y van a ver que es muy similar a lo que ustedes han hablado. Así que veamos el video. Es decir, se los van a decir empresarios, no académicos. La industria pesquera en general genera entre un 30 y un 40% de biomasa residual de todo lo que produce. Y nosotros estamos hace 8 o 10 años, incluso antes que tuviéramos la planta, trabajando con el NBC, que en ese minuto era la Unidad de Asistencia Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso, desarrollando distintas metodologías para darle valor y obtener compuestos nutricionales con alta demanda en el mercado actual. Hoy día tenemos 6 proyectos en ejecución de Innova Chile, con muy buenos resultados en la primera etapa de ellos. Estamos a través de procesos de hidrólisis enzimática obteniendo proteína hidrolizada, estamos en una etapa preliminar de obtención de colágeno, aceite y también una pulpa para alimento de mascota, una pulpa con alto contenido de aceite omega 3 para alimentar mascotas, principalmente conserva para gatos. Revaloriza es una empresa que nació hace un par de años atrás a través de 5 socios que mayormente éramos del rubro de la construcción. Y en el año 2020, después de haber estudiado el negocio, cómo se hacía en Europa, quisimos traerlo a Chile y nos convertimos en la primera planta en Latinoamérica que hace esto, que es más bien revalorizar los residuos de la construcción, transformarlos ahora en materias primas que pueden ser utilizados en nuevos procesos, ya sea de la misma construcción o en otros rubros, para poder generar una circularidad del antes residuo y ahora materia prima.
Bueno, la empresa lo hace a través de maquinaria, mayormente de procesos mecánicos, en donde el residuo es separado a través de molienda, chancado, trommels o colados y separación manual en el último punto. Y eso genera que todo un camión de escombros mezclados que uno ve constantemente en las calles o que se vierten ya sea en quebradas o en recintos, entre comillas, autorizados, y se entierran o se botan, y estando ahí en la naturaleza tratando de degradarse durante cientos de años, nosotros tomamos ese residuo, lo separamos y lo valorizamos al transformar un camión lleno de escombros a transformar en acopio de madera, metal, plástico, cartón, y todos esos materiales ya separados pueden ser utilizados nuevamente en algún proceso, ya sea para hacer mulch, para hacer muebles. El cartón se ocupa para hacer protecciones o para poder deshacerlo y transformarlo en cartón nuevo. Los plásticos se ocupan para molerlos, triturarlos y volver a fundirlos, y se transforman en nuevos productos. Eso hace que el residuo ya se transforme en una materia prima y ya no se vaya al vertedero, sino que se vuelve a meter en los procesos industriales, y con esto incentivamos la menor extracción de materias primas en realidad, y también generamos un ahorro en el medio ambiente y en la huella de carbono, porque ya no estamos extrayendo, por ejemplo, plástico a través del proceso del petróleo, sino que el plástico se saca del residuo y se transforma nuevamente en un producto. Recientemente, la isla Robinson Crusoe fue declarada como zona de interés turístico, por lo que resulta relevante atender cualquier tipo de amenaza que pudiera afectar la biodiversidad del lugar. La principal actividad productiva de la isla corresponde a la pesca de langosta, llegando a capturar más de 65.000 langostas por temporada. Sin embargo, la dependencia de la langosta como recurso principal puede llegar a ser un peligro para la economía de Juan Fernández, principalmente por la amenaza de sobreexplotación y el extenso periodo de veda, lo que significa una interrupción en la economía de las islas. Es así como surgió la necesidad de diversificar los productos capturados, ya que Juan Fernández cuenta con una gran riqueza de productos marinos que no han sido debidamente considerados, entre los cuales se destaca el cangrejo dorado, la jaiba corredora, el loco de Juan Fernández o la deliciosa vidriola. De esta manera, la empresa Playa Larga encontró en la vidriola una oportunidad de negocio y al mismo tiempo la posibilidad de utilizar una nueva tecnología que venía desarrollando hace un tiempo, la crioanoxia. El denominado elemento o metodología se llama crionoxia. Estamos tratando con la metodología de la crionoxia, ¿cierto?, llevar al continente, y ha tenido excelentes resultados. Pesca más fina, ¿cierto?, que esta yo pongo en duda que pueda encontrar en otras latitudes, por lo menos en Chile o en Sudamérica. No red, no arrastre, solamente pesca artesanal sustentable. Como lo hicieron nuestros antepasados, hoy día en pleno siglo XXI lo continuamos haciendo, y por eso tiene que preferir nuestros productos. Enfocado a abordar en 3 temas importantes que están llegando a su punto peak en la isla en el desarrollo, que es el tema de los manejos de los residuos líquidos, sólidos, y el tema de inocuidad de alimentos. Entonces, y un tema interesante, importante, que yo creo que es importante abordar también, que incorporamos el tema de la huella de carbono. De este modo, y tras la medición de los gases de efecto invernadero, se compensaron las emisiones de 37 establecimientos hoteleros. Nosotros personalmente como Marae ya veníamos trabajando de antes en este sistema, ya contábamos con políticas de sustentabilidad. De hecho, en el primer diagnóstico nosotros tuvimos un 35% de logro de las metas. Entonces ya venimos con un trabajo, ya lo conocemos, y principalmente se trata de mitigar la huella de carbono que cada uno produce y trabajar en todo lo que es reciclaje, la eliminación de los residuos o disminución de residuos, el gasto de energía, de agua que tenemos en cada empresa, etc. A eso se refiere.
para mí el campo es una maravilla y yo tenía que aprender algo, yo tenía que sentirme viva haciendo cosas dentro del campo. Y para mí la cosa ecológica y amigable con el medio ambiente, que lo vuelvo a repetir, es fundamental. Nosotros tenemos que llegar de todas maneras a trabajar de manera amigable con el medio ambiente. Son claros para explicar y le dicen a usted si tiene una duda, le dan la confianza para preguntarle. Es importante que nosotras las mujeres participemos y nos posicionemos en el tema de la agricultura y la ganadería para que podamos incentivar a ser mejor. Nosotros aquí regamos todo a goteo con cinta y tratamos de cuidar lo más posible el agua. Con lo que yo aprendí, cuido mejor porque sé hacerlo mejor. Soy una emprendedora en agroturismo. Destaco, ¿cierto?, en mis productos que realmente son orgánicos. Tengo una pequeña huerta, por lo tanto, cuando incluso me toca preparar algunos productos, tiene ese distintivo orgánico. Y la gente últimamente noto que prefiere, le da ya la importancia a lo que es tener productos de esa calidad. Tenemos muchas amenazas externas que no las podemos controlar, pero tenemos que ir buscando medidas para ir anteponiéndonos a esas amenazas. Por ejemplo, la escasez hídrica, que se viene muy fuerte, y queremos aplicar tecnología para poder ocupar el recurso hídrico de forma más eficiente, poder aplicar un sistema de riego automatizado, y también con respecto a las plagas, que también es un tema que es muy fuerte, porque nosotros al ser agroecológico no podemos aplicar algún pesticida porque mataríamos a todos los polinizadores también. Entonces ir aprendiendo nuevas prácticas, agroecología, también es un desafío cada vez ir aprendiendo y capacitándonos. Estamos trabajando en el desierto más árido del mundo, donde es complicado hacer hidroponía, pero nosotros hemos demostrado que sí se puede, que sí ha funcionado la hidroponía acá en el desierto. Queremos seguir proyectándonos y seguir mejorando nuestro invernadero. Estamos en un concurso para poder obtener fondos, para poder optar por una planta osmosis, invertir en eso, para poder mejorar el agua al 100%, ya que nuestra lechuga es una lechuga de calidad, pero mejorando el agua ya sería un producto al 100% donde residirían nuestros clientes. Nosotros entregamos nuestro producto al Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique, en vía delivery, así que también es innovador por ese lado nuestro proyecto. Una que utilizamos energía limpia, otro que trabajamos en el desierto, y también el producto lo entregamos directamente a su hogar en un camión acondicionado especialmente para llevar la lechuga. Nuestro principal objetivo es poder ser un aporte para la comunidad, poder ayudarlo en temáticas que igual son contingentes y también ayudarlo a seguir fomentando lo que es la agricultura orgánica y la sustentabilidad. La colaboración internacional es una excelente instancia para compartir distintas experiencias y contextos en relación a un objetivo en común. Por lo mismo, recibimos la visita de Leonel Navas, ingeniero de Guatemala y fundador de la empresa Vista Volcanes, quien nos acompañó en diversas actividades relacionadas a la agricultura orgánica sustentable. Nos dedicamos a resolver problemas técnicos de plagas, de enfermedades, de bacterias en la agricultura inicialmente, de protección de cultivos, coberturas de bajo costo. Y hoy en día nos dedicamos a hacer desarrollo en cultivos de exportación en la parte de agricultura orgánica. Creo que tenemos buenas experiencias que pueden ser incorporadas a la agricultura chilena para resolver problemas como el caso de nematos, de enfermedades de cultivos,
donde los microorganismos hacen un excelente trabajo porque son, no solo son controladores, sino que son bioestimuladores, tienen más periodo de trabajo o de resultados a nivel de campo. Yo creo que la agricultura orgánica la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Primero, desde el punto de vista comercial, el mundo está pidiendo alimentos cada día más inocuos, libres de contaminantes. Estamos contaminando menos el medio ambiente desde el punto de vista ecológico y que los agricultores o las personas van a comer más sanos alimentos. Fue gracias a la Red de Innovación e Impacto que pudimos conocer a Leonel Navas y a su empresa Vista Volcanes y de esta manera seguir nutriéndonos de conocimiento para poder aplicar en nuestros proyectos. Tras su visita se logró realizar un intercambio de conocimientos con los agricultores, especialmente con los beneficiarios del proyecto de agricultura familiar campesina de la región de Valparaíso.